Una de las preguntas más inquietantes pero jamás contestadas del ser humano es sobre la existencia de un ser divino. Sí, la presencia de un ser supremo alude al desconocimiento y al misterio de la existencia propia. Ejercer la creencia de este ser ejecuta directamente al descubrimiento de muchas incógnitas que persiguen al hombre desde el principio de nuestros tiempos. Contribuimos y alimentamos esa ilusión por la sedienta necesidad del ser humano de encontrar respuestas. En definitiva, todas las ramas con las que cuenta el hombre de estudio le han dedicado una pequeña parte de su tiempo para tratar de resolver este misterio. Tanto la historia, como la ciencia, como la física y la filosofía se han aventurado a sacar conjeturas sobre el tema del que todo mundo desconoce. Sin embargo, ninguna ha sido comprobada. Vivimos atormentados de perseguir una respuesta que probablemente no tiene alcance. Pero, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién lo invocó? Son preguntas con fácil respuesta, pero con una difícil capacidad de autoaceptación. Muchos se preguntan, ¿el hombre inventó a Dios o Dios al hombre? Pero creo que la verdadera pregunta radicaría en, ¿Dios existe o necesitamos que exista? ¿Realmente somos capaces de vivir sin la autoridad divina? A continuación te presentaré 3 argumentos por los cuales Dios no existe. Tomemos en cuenta desde un principio la necesidad y el instinto más primitivo del ser humano, la curiosidad. El hombre es curioso por naturaleza. Atribuye su capacidad de superior de analizar, pensar y observar para estar en constante estímulo con su intelectualidad. Necesita de acertijos, porque el aburrimiento lo mataría. Pero más allá de su increíble talento de racionalizar y entender las cosas, detesta ser partícipe de una especie con la capacidad de la incompetencia, sí, con ciertas limitantes, porque odia tener que admitir su lugar en esta galaxia. Detesta la idea de que nuestro tamaño y nuestro valor son diminutos a comparación de todo el universo y el cosmos mismo. Se siente frustrado de no entender su origen y la explicación de su imperfección. Es por eso que idealiza su propia figura con la de un ser todopoderoso, creador de todo. Por eso, mucho tiempo el hombre necesitó a Dios para explicar fenómenos que no entendía. Trataba de mantener su status quo, argumentando aquello que lo hacía especial provenía de un semejante, mismo con la capacidad de la perfección. ¿Por qué Dios necesariamente tiene que ser un hombre? ¿Por qué no puede ser una especie de animal mitológico o una figura abstracta? Asociamos y enaltecemos nuestra forma terrenal para enriquecer nuestra genuinidad y alimentar nuestro ego. No tenemos una figura única de aquel creador por la diversidad cultural e ideológica de nuestra especie. Por tanto, muy difícilmente podremos admitir la presencia de un Dios porque no sabemos realmente cómo es o a qué se le asemeja. Aludiendo a la confirmación de su inexistencia, realmente sabemos muy poco de él. Acuñamos y asociamos su vida mediante la lectura y la oratoria. Nos conducimos a partir de sus enseñanzas y lecciones. Aprendemos de sus experiencias y las conceptualizamos con nuestra vida cotidiana. Sorpresivamente, todas nuestras leyes están basadas bajo principios y valores, términos que nacen a partir del nacimiento del hombre y su civilización. Dios llegó al mundo bajo la guía de los hombres, y por tanto fue educado bajo las enseñanzas de los mismos. Consecuentemente, Dios es criado bajo la tutela moral y ética de aquellos hombres de esa civilización antigua. Aunque aquí es donde la historia se contradice y la fe se ve bajo tela de juicio. La llegada para algunos significó un insulto para otros. Mientras unos se jactaban de su arribo al mundo terrenal, otros cuantos sentenciaban su blasfemia de falacias y de equivocación. A razón de lo expuesto, deducimos que una aseveración de tal índole es completamente incierta, con resultados muy parciales y subjetivos. La realidad más grotesca y temida del ser humano es la muerte. Pero ¿por qué, si estamos en constante búsqueda de la verdad, evadimos la más evidente? Vemos la muerte como una consecuencia y no como una respuesta. Y la evadimos porque no le encontramos causa a la vida. ¿A qué venimos? ¿Cuál es nuestro propósito en el mundo? Concluimos que cada individuo encontrará esa respuesta a lo largo del tiempo. Pero cuando se nos agota el tiempo, evidentemente el resultado es el mismo: la muerte.
El simple hecho de fallecer es una penitencia indigna para nosotros. A pesar de todas nuestras capacidades, ¿merecemos un finito destinado a la nada? Nos ofende y nos lastima porque nos reduce al mismo nivel que el de cualquier otro ser vivo en este planeta. Nos quita nuestro sentido de superioridad y complementa nuestra capacidad de la imperfección. ¿Qué somos ante la superioridad y la muerte sin la presencia de Dios? Nada. ¿Qué somos ante la muerte con la presencia de Dios? Todo. Inmortales. La constante diligencia de coronarnos como seres especiales es contando con la existencia de alguien que nos brinde ese deseo de sobrevivir y engañar a la peor de las realidades. Nos sentimos tan superiores que no podemos creer que no le podamos ganar a la naturaleza. Creer en algo va bajo la necesidad de esperar algo. Creemos en Dios porque lo necesitamos, pero no significa que exista. La fe acompaña y titula cada una de nuestras ideas para encomendar nuestra alma a lo desconocido y a lo divino. Vivimos en un mundo donde la religión está falleciendo y la ciencia está viviendo, donde la desgracia y la miseria humana coexisten, donde la idea de la coexisten a medida de la evolución de la tecnología. Dios no existe, pero no es malo que se agradezca su influencia. Necesitamos saber que a pesar de todo lo destructivo y vil que puede llegar a ser el ser humano, hay alguien que nos conduce y nos llama a hacer el bien, a amarnos los unos a los otros. Yo no sé si Dios existe, pero si lo hace, sé que no le molestará mi duda. Mario Benedetti.